llegué creyendo que era el mejor desarrollador de México. Darwin Pérez, en Propulsores Podcast. ¿Cómo estás? Pero cuando yo me di cuenta que ese era mi problema, siento que fue cuando más productivo me convertí, ¿no? O sea, me empecé a ser más productivo para el resto digamos que de mi carrera profesional. Entonces, la cultura es muy frágil. O sea, no es que yo no creo que exista una cultura fuerte. Para mí toda la cultura siempre es frágil, pero es dependiendo de cómo lo manejas, ¿no? O sea, si te la pasas aventándola de un lado a otro o si en serio la tratas así como pues, con delicadeza, ¿no? O sea, mi recomendación más fuerte sería como si estás viviendo tus 20, vívelos en una startup. Lo divertido y lo que a mí me encanta de las startups es precisamente participar en todo el crecimiento, ¿no? El decir, oye, estábamos sentados aquí 4 personas y el día de hoy somos más de 100, qué padre, ¿no? Darwin Pérez, en Propulsores Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo andas? Todo bien, todo bien. Muy, muy agradecido y estaba muy ansioso por este episodio, en verdad. Sí, yo también, estoy bastante intrigado con todo lo que puede salir. A mí, algo que quería justamente destacar para arrancar, eh, para dar también un poquito de contexto a lo que están viendo el episodio, es que eres la primera persona internacional que viene al podcast oficialmente, ¿no? Y que además de eso, que no nos conocemos. O sea, en verdad no nos conocemos en persona, nunca hemos, digamos, interactuado en algún proyecto, trabajo o algo, sino que justamente a raíz del podcast nos conocimos por LinkedIn y comenzamos a hablar de nuestras vidas, de lo que estamos haciendo y cómo capaz este podcast resultó un espacio interesante para ambos, ¿no? Eso a mí, en verdad, se lo contaba a mis amigos hace poco que están siguiendo el podcast muy, muy de cerca y estaban todos emocionados, todos esperando el episodio porque dicen, claro, ¿cómo sucedió de que te contactó alguien que vio un episodio, que justamente viste el episodio de Paulo, que fue el episodio número 3 justamente que es un episodio de alguien de ingeniería, alguien de tecnología, y que más o menos también es tu background, y justamente hiciste conexión con eso, y justamente conversamos y hablamos por LinkedIn sobre este espacio del día de hoy. Sí, no, y además, fíjate que es muy gracioso que me gusta generalmente trabajar con videos de fondo, ¿no? O sea, poner el navegador y ponerlo en el otro monitor que esté corriendo los videos. Y justo salió como en mi video sugerido, ¿no? De esos que dicen, oye, ya termina este video y el que sigue. Y es muy extraño y me gusta bastante la idea de tener este formato o sí, este formato en un tema de habla hispana, ¿no? O sea, generalmente ves podcasts y ves entrevistas y cosas que se hacen en temas pues, básicamente anglosajones y puro inglés y así, pero realmente en temas de habla hispana sí está muy difícil encontrar contenido, ¿no? Entonces la verdad es que me sorprendió, no sé si como latinos somos muy tímidos y por eso es que no salga tanto, pero, pero sí, en el momento que lo vi dije, oye, tengo que platicar con Marco. No, increíble, y en verdad para mí fue muy gratificante que este espacio se diera y que justamente hoy estemos acá, ¿no? Y lo más curioso de todo es que conociéndote, o sea, en esas primeras conversaciones que tuvimos sobre lo que has venido haciendo también, o sea, en general has hecho un trabajo enorme con lo que hasta ahora has podido lograr, ¿no? Y sobre todo con tu carrera y los proyectos en los que has podido participar. En verdad me parece increíble lo que has venido haciendo. O sea, de hecho, eres básicamente un emprendedor también a nivel de tecnología, has tenido proyectos propios, pero también has estado participando y estás participando justamente en empresas de gran impacto en México. Y me parece interesantísimo cómo has llegado hasta allá, ¿no? Entonces, lo primero que en verdad cuando vi tu perfil y nos conocimos es justamente entender esa trayectoria tuya, ¿no? O sea, cómo llegaste directamente a lo que estás haciendo hoy, que bueno, estás en Fair Play como VP de tecnología y producto, eh, en una empresa, en una fintech de mucho renombre en México y que está causando un impacto importantísimo para muchas otras empresas por su modelo de negocio, ¿no? Creo que más adelante hablaremos un poco más para que nos cuentes a todos, que estoy seguro que desde Venezuela capaz no conocemos evidentemente el modelo de negocio de Fairplay y ya nos contarás más adelante de eso, pero también entender cómo ha sido tu camino hasta acá, ¿no? Y qué cosas
te han marcado para poder definir hoy a Darwin como parte de los proyectos que has venido desarrollando y participando? Sí, fíjate que creo que la parte más disruptora de mi vida tiene que ver con precisamente mi primer trabajo, ¿no? O sea, ese primer trabajo donde es muy gracioso porque era una incubadora, creo que el término que se utilizaría el día de hoy es incubadora de proyectos, pero era una incubadora de Carlos Slim, que pues bueno, es el hombre más rico de México, que tenía una incubadora de proyectos que básicamente lo que hacían era, oye, tienes una idea, yo por un porcentaje, no es como que financiaba tu proyecto, pero te colocaba desarrolladores, diseñadores, lo que necesitabas para desarrollar tu idea. Al principio no era tan así, después fue evolucionando y ya fue un tema de participaciones y eso. Pero a mí lo que se me hace muy gracioso es que una empresa que tiene la fama de ser muy burocrática o un imperio de empresas que tiene la fama de ser muy burocráticos, de estos trabajos de 9 de la mañana, 6 de la tarde y eso, tuviera esa parte de innovación, ¿no? O sea, tuviera este nuevo proyecto donde yo creo que la mayoría de los que estábamos ahí éramos estudiantes, ¿no? Y ser estudiante, fíjate que mi esposa no es de aquí, de la Ciudad de México, es de un estado que se llama Veracruz. Y ella me decía, oye, yo no entiendo cómo es que cuando vas a solicitar un trabajo y eso te dicen, oye, quiero tantos años de experiencia, ¿no? Y es como, oye, voy saliendo de la carrera, ¿cómo voy a tener experiencia? ¿Cómo voy a tener esto? Pero le platicaba que aquí en la Ciudad de México se da mucho ese tema de estudiar y trabajar, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay cosas que sí están muy inhumanas, como de 5 años de experiencia saliendo de la carrera, pero creo que por lo menos 1 o 2 años sí se pueden lograr entre trabajo y estudio, ¿no? Y muchos de los que estábamos en ese proyecto, pues muchos estudiamos y también trabajábamos, ¿no? O lo tomábamos esto como un trabajo. Y también era muy importante que yo estoy casi seguro que fácil más del 80% de lo que sé, de lo que aprendí y todo eso lo aprendí ahí, ¿no? Porque era un ambiente donde, pues, era como, digamos que pionero de muchas cosas, como el Open Space, como tener equipos multidisciplinarios y todo eso. Y era algo que solamente leías en artículos que estaba pasando en Silicon Valley o que estaba pasando como en Estados Unidos y eso, pero no, o sea, realmente eso aquí en México pues no es como que llegue de un día para otro, ¿no? Entonces, este modelo donde eh, no es que te contraten, pero digamos que era una beca, ¿no? Entonces, te becan, entras aquí digamos que a la incubadora. Te preguntan en qué eres experto, o sea, eres experto en hacer aplicaciones móviles, eres experto en frontend, en backend, en lo que sea, y después te ponen como en un marketplace para que lleguen gente y te digan como, oigan, tengo esta idea, necesito estos perfiles, necesito esto, y que tú te puedas sumar al proyecto que te haga de interés, no tanto un proyecto como de, bueno, pues me tocó, si quiero trabajo tengo que hacer esto, sino, me interesa este proyecto, me voy a sumar a este proyecto, ¿no? O sea, siento que todo eso fue un cambio bastante fuerte del pensamiento que tenía de voy a salir de la carrera y me voy a tener que meter en una empresa a sentarme de 9 a 6, ¿no? Y de ahí, pues la verdad es que me seguí derecho. O sea, vi el modelo, entendí el modelo, vi que era lo que me gustaba y dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir por la parte, pues un poquito más de lo que ahora conocen como, bueno, lo que ahora se conoce como startups, como emprendimientos y todo eso, ¿no? En ese tiempo, te digo, yo creo que yo salí de la carrera en el 2014, entonces hace 12 años, tal vez, 11, 12 años, sí, como 12 años, porque duré 2 años ahí. Hace 12 años este tema de startups y eso, por lo menos en México, yo no lo había escuchado, ¿no? O sea, y también no era como que entendiera tanto de este mundo, pero de ahí literalmente todos mis trabajos han sido en startups y en startups que literalmente he visto a los founders sentados en la cocina, comiendo y todo en su cocina, porque pues, no hay dinero para salir a comer, ¿no? O sea, lleva tu comida, caliéntala en la estufa de uno de los founders y así y trabaja en su sala o trabaja en esto. Literalmente creo que me tocó o me ha tocado trabajar en salas de, ¿qué te gusta? Unos 2x2 o 2x3,
a pasar a tener un espacio ya más grande donde pasas a ser 40 personas y eso y dices, oye, ¿en qué momento cambió todo esto? ¿No? O sea, ¿en qué momento sucedió? Es que eso me parece súper curioso. Creo que lo hablamos cuando justamente nos conocimos, que era justamente eso, ¿no? Al menos mi experiencia también es más o menos similar en ese aspecto de que he podido ver también empresas o trabajar en solamente startups, es donde yo he podido hacer mi carrera profesional hasta ahora y he podido ver eso directamente, o sea, el crecimiento de lo más mínimo, o sea, de los recursos más pequeñitos hasta crecer en nómina, crecer en oficinas, crecer en herramientas, crecer en todos los procesos que implementan estas empresas justamente para crecer más rápido. Eh, pero siento que, exacto, como lo mencionaste, ¿no? En México hace 12 años justamente quizás ese ecosistema o ese circuito de startups no estaba tan desarrollado. Hoy México es uno de los circuitos de startups más importantes de Latinoamérica. Cuidado si no el más importante después de quizás de Brasil o otros mercados que están también ya más desarrollados. También por el tipo de empresas que se han desarrollado allí, ¿no? Eh, Creo que en Venezuela apenas, en verdad, que se está gestando una segunda época o segunda etapa de startups que han agarrado más vuelo, han tenido muchísimo impacto, han crecido muy rápidamente y es allí donde justamente uno ve las comparaciones, ¿no? Em, allí me parece interesante conocer durante todo este recorrido, hasta lo que estás haciendo hoy en Fairplay, cuáles han sido tus roles, o sea, cómo ha sido tu participación y qué aprendizaje justamente te has podido llevar de estos proyectos, ¿no? Y Sí. bueno, ¿cuál pudiera ser uno de los que destacarías más en ese proceso que lo tengas con recuerdos muy vivos de lo que pudiste vivir allí? Fíjate que algo que sí es muy común en el área de ingeniería, en el área de desarrollo y todo eso, que me di cuenta muchísimo después y ni siquiera yo, o sea, fue más mi entorno el, oye, está pasando esto, es el tema del ego. O sea, creo que llegué, cuando te comento esto de la incubadora, llegué creyendo que era el mejor desarrollador de México, ¿no? O sea, literalmente era mi percepción, tenía 18 años, creo que tenía como 20 años, y yo decía, no, es que yo ya hice mi propio sistema que me ahorra, tenía como 20 años, y yo decía, no, es que yo ya hice mi propio sistema que me ahorra tiempo, porque yo puedo hacer procesos más rápidos y todo, y cuando entro digo, oye, ¿a poco esto que yo estaba haciendo se llama framework y a poco existen frameworks grandes y existe esto y existe el otro y ya están muchísimo más avanzados de lo que yo estaba haciendo y lo que yo estoy haciendo literalmente está en pañales? Digo, obviamente hace 12 años las cosas eran muy diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor alguien de desarrollo me verá hoy y me dirá, oye, ¿cómo no conociste alguna plataforma Platzi o en YouTube? Y eso es muy obvio y así, pero hace 12 años tu forma de enterarte de las cosas eran en foros, que ya los foros creo que nadie los utiliza, ¿no? Ya nadie entra a un foro y eso. La información era básicamente en libros y era muy difícil o era muy cerrada la información, que todos los logros que hacías parecían como gigantescos, ¿no? Porque precisamente el acceso a esa información pues no era lo que soy. Entonces, creo que fue un tema del ego, de decir, oye, sí, no tengo idea del, o sea, no soy tan bueno como creía, pero no es que esté mal, solamente pues me da una apertura a mejorar, a aprender más, a hacer X o Y cosas, a que encuentres gente que te dice, oye, te recomiendo este libro, te recomiendo que hagas esto. Cuando salí de ahí, yo creo que o sea, yo creo que salí de ese lugar, estuve por ahí 3, 4 meses y mismas, o sea, gente que conocí ahí me escribieron y me dijeron, oye, queremos crear una startup, queremos hacer una empresa que haga esto. Ya tenemos financiamiento, o sea, ya encontramos quién nos va a financiar. En ese momento éramos el batch 3 no me acuerdo si 3 o 4, de 500 Startups, ¿no? Que es ahorita uno de los más fuertes en tema de inversión semilla y así. Y me dijeron, oye, este es nuestro proyecto, ya tenemos cubierto esto, lo que no tenemos cubierto, pues es a lo mejor la parte de backend, la parte de programación, y vemos que tú te interesa todo esto, porque no te unes y así. Eh, Me uní con ellos, obviamente siendo una empresa de tres, pues
fácil me puse CTO porque pues, podía. Siendo una empresa de tres, no había nadie que me dijera que no. Entonces, pues voy y me pongo CTO y así. Eh, no, no me arrepiento de que jornadas de 20 horas, o sea, no me arrepiento de esas jornadas de 20 horas, porque eran jornadas que en serio me divertían, ¿no? O sea, que eran bastante, eh, pues retadoras, ¿no? Eran problemas que nunca había visto, era resolver algunas cosas nuevas, era aprender herramientas, porque en esa época, pues yo no, Amazon no era lo que era hoy, o más bien lo que es hoy. Entonces era aprender Correcto. esas tecnologías y decir, oye, pues es que yo sé hacer esto en un servidor local o con mi Apache o con mi no sé qué, y ahora lo tengo que montar en esta cosa nueva que es Amazon, ¿no? O en esta cosa que te vende servidores y tienes que aprender balanceadores de carga y no, o sea, cosas que yo no tenía ni la más remota idea de cómo se tenían que hacer. Tenía literalmente 2 días para aprender, ¿no? Y además de eso, pues mantener la escuela, porque yo seguía estudiando. O sea, yo todavía estaba en el penúltimo año de la carrera, entonces todavía me hacía falta un año para hacer todo este proceso, ¿no? Eh, y volví, o sea, volví al punto donde el ego era algo que si se te olvida, se te vuelve a subir, ¿no? Y sigues diciendo como de, oye, es que ahora soy CTO y es que ahora tengo esto. Y yo sentía que ya la había, yo ya había sacado la pelota del estadio. Eh, y tuvimos ahí como problemas porque pues al final del día la empresa que teníamos se basaba mucho en datos, ¿no? Pero en esa época, o sea, hace 12 años, 10 años, el que tú dijeras, estoy monitoreando esto, estoy monitoreando la cantidad de personas que pasan por un lugar y eso, casi que era tecnología del diablo, ¿no? O sea, era, ¿qué es lo que estás haciendo? Que no quiero hacer eso, no quiero hacer un partnership, porque ¿cómo voy a estar espiando? ¿Cómo voy a estar...? Que ni siquiera era espiar, porque lo único que hacíamos era que contábamos la cantidad de celulares que se acumulaban alrededor de un dispositivo que poníamos. Entonces, lo único que hacíamos era para contar, para que si tú abrías vamos a poner, ¿no? Un Starbucks, supieras cuánta gente transitaba por ahí, cuánta gente se quedaba, la gente que se quedaba, cuánto tiempo se quedaba y eso. Hoy, 100% seguro que si tuviéramos esa información, las empresas así nos dirían como, yo quiero conocer esto, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo quiero esto. Pero en esa época, pues era más un tema de, no, ¿cómo crees? Me voy a meter en un problema legal, me voy a meter en esto, yo no me quiero, o sea, teníamos problemas difíciles para vender un producto que no era, pues a lo mejor no era su momento, ¿no? Eh, pero sí, digo, creo que en resumidas cuentas, la cosa más fuerte que con la que estuve batallando fue el tema del ego, pues porque muy joven y cuando eres muy joven sientes que estás cambiando el mundo con cada línea de código y el centrarme y decir, no, oye, ¿sabes qué? Hay gente que es muchísimo mejor que tú, tienes que aprenderles, no te puedes cerrar a decir yo ya lo sé o yo ya lo tengo, sino lo mejor es aprender a escuchar a los demás, a ver qué pueden aportar y eso. Y creo que en el momento que me di cuenta que ese era mi problema, digo, cada quien tendrá sus detalles, ¿no? Pero cuando yo me di cuenta que ese era mi problema, siento que fue cuando más productivo me convertí, ¿no? O sea, me empecé a ser más productivo para el resto digamos que de mi carrera profesional. Me parece increíble, exacto, cuando uno, y ojo, también todavía muy joven, que llegas a esa reflexión. Eh, a mí, yo recuerdo esto de uno de mis antiguos jefes, justamente en una experiencia muy similar a esta, una de mis experiencias donde también pasé jornadas de 20 horas, donde fueron proyectos muy demandantes, porque también éramos muy pocos los que estábamos desarrollando estas ideas. Pero siempre recuerdo que una frase que ojo, uno la analiza después con un poquito de cinismo, como que bueno, sí, está bien, pero la frase que siempre, una de las cosas que me acuerdo de él es que es interesante que en diferencia de otras épocas, nosotros, o los que trabajan en startups, o los que trabajan en este tipo de empresas de crecimientos exponenciales, tienen la capacidad de conocer al CEO o al fundador de posiblemente una empresa que
termine siendo una empresa de legado, o sea, una empresa que genere impacto por muchísimos años y cambie capaz la vida de muchísimas personas. Si uno lo piensa como de una forma muy abstracta, uno dice, bueno, en verdad sí, y que cool que al inicio casi siempre todas estas experiencias terminan siendo como que muy codo a codo con este grupo, ¿no? Y terminas entendiendo y conociendo mucho más a esa persona, la visión de negocio, digamos, la ambición también de construir algo que genere impacto. Creo que es algo que no todos tienen la oportunidad de verlo. O sea, igualmente yo con esto no digo que no sean entornos donde en verdad sea muy demandante, ¿no? Y que te exija mucho en el tiempo que estás allí, ese es un tiempo muy corto, pero sin duda alguna, cuando lo terminas viendo más a largo plazo, tú dices, oye, estas experiencias sí en verdad le pueden cambiar la vida a muchísimas personas, ¿no? Y bueno, justamente con eso sí me gustaría como que entender cómo fue ese proceso tuyo de capaz de entender que dentro de tecnología, porque también siento que cuando uno, creo que todo el ámbito de tecnología tiene como una partecita medio anárquica dentro de todo, donde uno va contra sistema, donde uno dice, bueno, es que es la innovación por encima de todo, por encima de los procesos, lo que sea, pero también cuando se enfrenta al negocio, cuando se enfrenta digamos, a una estructura, cuando se enfrenta a algo que en verdad tiene que producir resultados, tiene que producir dinero, porque para eso están las empresas están dedicadas para, además de su misión y su visión, son dedicadas para construir también dinero y generar negocios. ¿Cómo fue ese choque, no? También, ¿cómo te llevaste tú de entender como que, bueno, o cuál fue la experiencia particular que te hizo entender como que, bueno, sí, capaz tengo que verlo diferente para poder, como lo dijiste, ser más productivo, estar y coexistir también en una empresa que busca algo más que lo que yo pueda hacer. Entonces, es interesante también entender cómo fue ese punto para ti. Sí, creo que eso pasó en la empresa donde estaba antes, que se llamaba Urban, que bueno, digo, básicamente lo que hacíamos era que eran trayectos en vans, ¿no? Era, digamos que la más fácil, la forma más fácil de entenderlo era un Uber colectivo, Ujú. ¿no? Ok. Eh, y ahí creo que fue el reto más grande porque fue el reto donde tuve que aprender muchísimas cosas. Y cuando digo muchísimas cosas fue desde contratar, o sea, de decir, oye, ¿cómo vas a encontrar al mejor frontend? ¿Cómo vas a encontrar al mejor backend? ¿Cómo vas a encontrar al mejor diseñador? Era un equipo donde el founder era un año más grande que yo y otro, eran dos founders, uno era un año más grande que yo y el otro era un año más chico que yo, ¿no? Entonces, si teníamos, son 5 y 4, 9, sí, como 8 años, ¿no? O sea, si todo esto fue hace 8 años, yo tenía por ahí 23 años. Entonces, uno de los founders tenía 24 y el otro founder tenía 22. Entonces, honestamente, con 23 años te falta mucho, ¿no? O sea, no es como que tengas la mejor visión de muchas cosas y eso. Y también como era una empresa muy pequeña donde literalmente éramos literalmente cinco chavos o cinco jóvenes entre nuestro promedio de edad era casi 18 años porque nosotros estábamos en ese rango, pero había otra persona que tenía 19 años y había otra persona que tenía 18 años. O sea, como estábamos en el rango de los 20, por así decirlo, nuestro promedio, pues sí éramos como, oye, pues tenemos que estar aprendiendo y los founders tenían que aprender de números, de inversión, de esto. Yo tenía que estar aprendiendo de tecnologías, de contratación, de liderazgo, de hacer X o Y cosa. Eh, pero creo que la parte divertida y que nunca, como que, o sea, nunca, o es lo que más valoro en el tema de hacer temas de emprendimiento y así, es que como decías hace rato, ¿no? El founder está al lado de ti. ¿No? Ujú. El founder se va contigo a las fiestas. Al founder lo puedes ver o te pueden ver así súper borracho o comiendo así a lo más que se pueda o en un festival. O sea, como que hacer eso genera una cultura, ¿no? Y cuando tienes una cultura y cuando tienes cosas que te atraen como, no como un trabajo normal de yo voy y trabajo y lo hago este, pues porque es mi trabajo y me van a pagar por eso, sino más bien porque sabes que estás muy sincronizado con la visión de la empresa, ¿no? Y nuestra visión tenía que ver precisamente con cambiar
la forma de cómo se hacía el transporte público, cómo se manejaba el transporte dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esas motivaciones son las que hacen que trabajes 20 horas y que no sientas esas 20 horas, ¿no? Que tú sepas que cada una de las cosas que estás haciendo sí cambia. Digo, recuerdo mucho que en esa época fue lo del terremoto aquí en México. Hubieron zonas muy afectadas, no solamente la Ciudad de México, literalmente vimos, yo creo que de la oficina a mi casa cuando vivía allá, dos edificios, si mal no recuerdo, se habían caído. Tú pasabas a un lado porque obviamente pues, caminabas y en ese momento estábamos todos desorientados, ¿no? Pasabas y veías ese edificio y decías, oye, en la mañana pasé y estaba ahí el edificio y hoy ya son escombros, ya ponerte a mover piedras y todo eso. Y después voltearte, yo me acuerdo que ese día nos sentamos en una cantina, que era lo único que había abierto, o sea, no todos los lugares se habían cerrado, había una cantina que estaba abierta, nos sentamos, pedimos un refresco, algo para estar comiendo, nos quedamos viendo a la cara y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y lo único que se venía a la mente era, pues lo único que podemos hacer es poner las camionetas para llevar víveres de un lugar a otro, para poder agilizar, o sea, lo que pudiéramos hacer con camionetas, íbamos a estar ahí, ¿no? Y ese tipo de acciones son cosas que posiblemente una empresa grande no lo va a hacer, o si lo hace, muy probablemente tú no vas a estar, o no, es muy difícil que seas parte de ese movimiento, ¿no? Y el que tú lo puedas hacer, siento que es algo que te llena, ¿no? O sea, es algo que dices, oye, ¿sabes qué? No solamente estoy aprendiendo mucho porque tengo que aprender, porque si quiero superarme o si quiero liderar un equipo, si quiero seguir creciendo, tengo que aprender. También estoy siendo sensible y aportándole a la comunidad o aportándole a la visión, aportando a esto, y ahí sí lo sientes, ¿no? O sea, ahí sí sientes este lema de ponte la camiseta por la empresa. Pues sí, porque somos 5. O sea, esa camiseta sí o sí te afecta en algún momento, ¿no? 100%. Entonces creo que eso es bastante llenador cuando trabajas en startups y así. Y también creo que te obligas a hacer, te obligas a crecer, ¿no? O sea, te obligas a sí o sí si nunca te gustó la lectura, pues lo siento, pero si quieres aprender, necesitas leer, necesitas capacitarte, necesitas hacer muchas cosas que puede ser que te guste o no. Entonces, yo no tenía ni idea de cómo contratar gente. Tuve que ver videos de YouTube de cómo se hacía el proceso, cuántas entrevistas se tenían que hacer, cómo se preparaba una entrevista técnica, qué es lo que se tenía que evaluar en las entrevistas técnicas. Cuando me dijeron, oye, hay que evaluar un diseñador, decía, ¿cómo voy a evaluar un diseñador cuando no tengo ni la más remota idea de nada de diseño, ¿no? O sea, para mí, yo en Los Padrinos Mágicos sería un pixie, para mí todo sería blanco y negro, ¿no? Y me estás pidiendo que yo evalúe el trabajo de un diseñador o que, pues sí era muy difícil, ¿no? Y siento que esas partes uno no lo siente. O sea, mi recomendación más fuerte sería como si estás viviendo tus 20, vívelos en una startup. No hay nada más emocionante y no tienes idea de qué tan padre es tener tanta energía para poder hacer muchas cosas. Porque después cuando tienes 30, 40 o que vas creciendo, pues a lo mejor y si buscas una empresa más pues no sé, más antigua, por así decirlo, porque ya no sufres, ¿no? O sea, ya existen los procesos, ya existe ciertos cosas, ya tienes budget, ya tienes varias cosas y dices, güey, yo me voy a sentar aquí a tomar decisiones y ya, ¿no? Pero lo divertido y lo que a mí me encanta de las startups es precisamente participar en todo el crecimiento, ¿no? El decir, oye, estábamos sentados aquí 4 personas y el día de hoy somos más de 100, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que pasó todo esto, qué padre que estoy aprendiendo, qué padre que estoy haciendo esto, y qué padre que o sea, a lo mejor la persona que inventó Coca se divirtió creando ese imperio, ¿no? Y hoy si entras a Coca, ya no puedes hacer otra cosa más que lo que ya está definido en el proceso. Entonces, siento que crear los procesos es un arte, lo respeto demasiado porque no es nada sencillo, pero también es muy gratificante, ¿no? O sea, es de las cosas que más disfruto, empezar a crear procesos, porque sé que a lo mejor yo ya no voy a estar, pero el proceso va a seguir. Entonces, eso es bastante, pues, llenador, ¿no? Bastante gratificante. Increíble.
O sea, y es interesante ver también cómo eso te moldea, ¿no? Cómo eso te va te va dando instinto, te va dando también tu personalidad dentro de un entorno como una empresa, como una empresa de tecnología, una startup. Em, Hoy, muchos años después de esas experiencias que ya has podido pasar por más proyectos, por otras cosas, y obviamente todo lo que aprendiste y viviste con esas startups, hoy particularmente llegas a ser un cargo bastante importante en la empresa donde estás ahora, que es Fairplay. Y ya estás como que también en ese punto, ¿no? Como que un rol más de tomar decisiones, de engranar equipos, de proyectar, planificar. O sea, la parte que uno a veces no lo comprende nunca hasta que estás allí. Y tú dices, bueno, eso también es una chamba también Sí. bastante compleja porque sonará fácil, pero tomar decisiones creo que es bien difícil en el día a día, ¿no? O sea, es tener esa capacidad tener la capacidad y el poder de decidir es algo bien complejo, ¿ok? Creo que entra también en conflicto, digamos, la moralidad de las personas, o sea, las decisiones creo que reflejan mucho también a la persona que está detrás de quien las toma. Y es importante también ser consciente de eso, ¿no? Entonces, eh, antes de justamente hablar de lo que haces hoy en Fairplay, o sea, ¿qué consideras tú que te dejó toda tu experiencia y todo lo que has venido haciendo hasta ahora como esos valores más fuertes, más arraigados a ti, esos mantras que son capaz hasta no negociables para ti, ¿no? Hoy en una posición también que te toca tomar decisiones bien importantes. Creo que lo que más me dejó, que es lo que más adoro, es sufrir. O sea, yo, una de las oficinas, porque obviamente cuando estábamos en Urban, pues dependiendo del crecimiento que íbamos teniendo, pues las oficinas se empezaban a quedar más pequeñas y así. Pero hubo una oficina que me quedaba a 2 calles de donde vivía, ¿no? Y ahora ponte a pensar que una, un chico de 24 años, viviendo solo, trabajando en una empresa que su operación empezaba a las 5 de la mañana y terminaba más o menos como a las 8 de la noche, soportando un crecimiento que no tenía la experiencia para soportar, ¿no? Porque era poco a poco nos íbamos volviendo más pues conocidos en toda la ciudad, más gente empezaba a descargar la aplicación, eso implicaba que tenías más tráfico en horas pico, tenías que aprender porque uno creería que solamente tenías el cargo de tomar decisiones, pero era tomar decisiones y aprender a hacer cosas técnicas, porque eso, o sea, a lo mejor no teníamos la posibilidad de contratar a alguien más, o aunque lo contratara, no es como que lo contratas mañana y ya mañana empieza a ser eficiente, ¿no? O sea, tiene un proceso de curva de aprendizaje y todo eso. Entonces, yo le llamaría sufrimiento porque era, como me quedaba muy cerca, yo salía de la oficina 12, 1 de la mañana, caminaba 2 calles, llegaba a mi casa, me quedaba dormido, al otro día a las 5 de la mañana, si todo iba bien, si no se rompía nada, pues a lo mejor descansaba un poquito más, pero yo a las 5 de la mañana podía tener mensajes diciéndome, oye, sobrevendimos, como en los aviones, sobrevendimos los lugares, tenemos que cancelar esto, tenemos que hacer esto. Y era literalmente yo me la vivía con mi computadora, ¿no? O sea, y cuando decía me la vivía era, yo no podía salir con mis papás si no llevaba mi computadora. Yo no iba a ningún lugar si yo no estaba seguro que iba a tener acceso a internet. Entonces, sí, para mí ese, pues, vamos a llamarle sufrimiento, porque la verdad es que lo disfruté, pero de cierta forma era un sufrimiento, me hizo entender y valorar las cosas como de un lugar, o sea, como por ejemplo ahorita, ¿no? Cuando tomo algunas decisiones o construyo los equipos y eso, pienso mucho en la salud mental del equipo, ¿no? Porque yo ya viví el no estar bien de salud mental, no estar bien de salud física, no estar bien X o Y cosa, porque el trabajo absorbía mucho, a ver, no es como que me obligaran, ¿no? Pero pues uno siente
Ese dicho de ponte la camisa por la empresa o por el equipo, lo que sea, pues sí lo sientes mucho cuando es una startup, cuando sabes que la persona de al lado a lo mejor hoy están viendo por qué se cayeron los servidores, o viendo que los están intentando hackear, o viendo que le están haciendo un ataque de DDoS o lo que sea, y estás sentado con él pegándole duro a las configuraciones, mitigando cosas y así, y un día antes estabas con él a lo mejor en un antro, o estabas con él comiendo o cenando después del trabajo, o estabas con él jugando videojuegos en la casa de uno de ellos y todo, y entonces se hace muy difícil porque se vuelve muy personal, ¿no? O sea, no, ya no es un tema de trabajo y personas, sino literalmente se vuelve muy personal. Entonces, mi experiencia más grande y la cosa que más me ayudó a estar en el punto donde estoy ahorita es entender que la salud mental es algo que pega mucho en los equipos, ¿no? Que el día de hoy es la cosa que más cuido. O sea, para mí eso es como el tesoro, porque sí, no, no me consideraría que en algún punto fui explotado, pero sí considero que abusé de muchas cosas, tanto físicas, de salud y todo eso, como mentales, de presionarme por cosas que a lo mejor no tenía que haberme presionado y yo las viví como si fuera de vida o muerte y así. Sacrifiqué muchas cosas, o sea, sacrifiqué muchas salidas, sacrifiqué amigos, sacrifiqué familia y todo, porque pues en ese momento mis prioridades eran diferentes, ¿no? Entonces justo lo que eso me enseñó y me llevó es que hoy uno de los pilares del equipo tiene que ser la salud mental, ¿no? Entonces sí, eso creo yo que ha sido lo que más me ha dejado. Increíble, creo que justamente coincide y coincide mucho con muchas de las cosas que he hablado con las personas que vinieron en los anteriores episodios, que es importante, ¿no? O sea, de hecho recuerdo que el mismo Isaac, que fue el episodio pasado, que hablaba de que, bueno, hay veces que la gente vive con un apuro mental que solo existe en la mente de esas personas. O por ejemplo Ale que nos habló justamente de sí, bueno, de que creo que ahora, en esta época, y creo que ha sido también a raíz justamente de también el mismo mercado tecnológico que ha causado también de que esto pase a ser también importante, ¿no? O sea, todo el efecto obviamente que hay con el tema de redes sociales, el tema de estas empresas de crecimiento exponencial a costa de todo, creo que han dejado de forma positiva, o sea, siento que lo negativo que capaz puede existir allí, capaz de forma positiva está impactando que no solo estas empresas, no solo las startups, sino en general las empresas, en cualquier rubro, cualquier tamaño, estén dando la importancia a la salud mental de su organización, ¿no? De sus empleados. Y, y creo que lo comentaba también o lo trataba de reflexionar en otros ámbitos, que es como que, o sea, es que si yo fuese incluso el CEO o el CFO de una empresa, eh, yo trataría de invertir en eso porque eso incluso garantiza que mi productividad sea mejor y que tenga mejores resultados. O sea, digamos, con un buen acompañamiento, que vaya a terapia, que tenga herramientas de manejar las frustraciones, el estrés, que son cosas naturales que suceden en los entornos de trabajo y más en startups. Si le doy las herramientas para que sepa manejarse con esas situaciones, es muy probable que encuentre soluciones más eficientes, encuentre soluciones digamos, más costo-relación, costo-beneficio, perdón, y además que sean rápidos, o sea, que logren detectarlo rápido para solucionarlo más rápido. Entonces, sí, incluso hasta cuando lo analizas de la forma más en pro de la productividad, tiene hasta beneficios en verdad tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, creo que es importante y creo que aunque no todas están, digamos, fueron tan públicas haciendo esto como parte de su cultura, creo que sí va a empezar a ser parte de la cultura de muchas empresas que deseen también diferenciarse un poco de cómo gestionan su negocio, ¿no? Sí, y fíjate que algo que ahora ya en Fairplay ya lo entendí, ya le entendí a la vaina, como podrían decir por ahí. Ya entendí cómo funciona, es que no todos somos iguales,
¿no? Entonces, yo no puedo obligar a que alguien vaya al psicólogo si esa persona no quiere ir. Yo no puedo obligar que alguien tome cursos, a lo mejor en línea, si esa persona le gusta más leer, ¿no? O sea, no puedo obligar a que se ajusten todos a un molde, pero sí creo que también he descubierto que como en posición de liderazgo, lo primero que tienes que pensar es que te empiezas a volver un RH, ¿no? Del equipo. O sea, te tienes que volver el RH del equipo, te tienes que volver esa persona que se preocupa por más personas. Y es creo yo que la cosa más difícil que me ha costado aprender, desarrollar y además capacitar o pasarle ese conocimiento a más personas del equipo, ¿no? Porque, como decías hace rato, creo que todos vivimos en un constante, eh, como que en una presión de acabar las cosas rápido, pero generadas por ti mismo, ¿no? Algo que sí pasa muy seguido y me ha pasado muy seguido en el equipo es uno, pues el tema del síndrome del impostor, que te dicen, oye, es que yo creo que no soy lo suficientemente bueno, yo creo que no estoy logrando esto y así. Pero también lo que me ha pasado mucho es esas mismas personas que empiezan a tener una responsabilidad de liderazgo, comienzan con dos cosas. Una, no sé si soy bueno porque no sé si... Al final del día yo siempre lo comparo con tener hijos, ¿no? Digo, no tengo hijos, pero lo que he visto es precisamente el que tú tienes que tomar decisiones, porque un bebé no sabe que meter a lo mejor un tenedor en el contacto de luz es bueno o malo. Él va y lo va a hacer. Tu responsabilidad como adulto, senior, como si le queremos llamar así, un senior adulto, es de enseñarle que no lo tiene que hacer. O sea, no lo tiene que hacer por X o Y razón, que tiene que comer frutas y verduras, que tiene que comer sano y así, porque tú sabes todo lo que involucra o todo lo que pasaría si no haces ciertas cosas, ¿no? Entonces, siento que esa es la misma responsabilidad que recae en alguien que tiene gente a su cargo, porque te tienes que preocupar porque esté aprendiendo, te tienes que preocupar porque no sea monótono, o sea, que no se pare un día y diga, ya estoy cansado de apretar el mismo botón. Eh, Te tienes que preocupar porque esa persona se esté capacitando, que sea mejor profesional o mejor profesionista, o sea, todo eso es algo que te tienes que preocupar. Literalmente, por eso digo, ¿no? Literalmente son, pues digamos que tus hijos en el sentido de cuidar y velar por su crecimiento, porque ellos, para mí, el segundo pilar, el primero es el tema de la salud mental, el segundo pilar que cuido mucho en el tema de la cultura es el tema de la confianza, ¿no? O sea, la confianza tiene que ser, todo tiene que girar en torno a la confianza. Yo sí he visto muchos escenarios y muchos casos donde contratan a alguien y estás haciendo micromanagement. Y tú dices, oye, si vas a hacer micromanagement, ¿para qué estás contratando a esa persona? Si vas a contratar a una persona es porque confía, o sea, si no es bueno o tan bueno como lo esperabas, entonces lo que está mal es tu proceso de contratación. Tu prueba técnica o lo que tú hiciste estuvo mal, porque si pasó todo eso, entonces está cumpliendo con las expectativas que tú tenías. Y si está cumpliendo con las expectativas que tú tenías, debería de ser capaz de ejecutar las tareas que tenías planificadas para esa persona. Que muchas veces donde meten la pata es donde contratas a alguien y no sabes qué tareas va a hacer. Y entonces cuando lo metes, bueno, a ver, ponte a hacer esto. A ver, ahora intenta hacer esto. Ay, es que no lo sabes hacer. Pues bueno, a ver, haz esto otro, haz esto otro. Cuando realmente sabes qué es lo que tiene que hacer o qué cosas vas a delegar, sabes a qué tipo de perfil vas a contratar, sabes qué experiencia debe de tener y en el momento que entre debe de tener, yo siempre les digo en el equipo, yo no quiero que ustedes se ganen mi confianza. O sea, mi confianza no es como que empiece en cero y ustedes me tienen que ganar para que yo diga como, ah, sí, está bien. O sea, si los contratamos es porque tenemos el 100% de confianza. Lo que sí puede pasar es que la pierdas, eso es diferente. Pero yo voy a tener toda la confianza de darte las credenciales de producción, porque yo ya vi tu experiencia, ya vi que no es la primera vez que manejas bases de datos, no es la primera vez que es esto, tienes mucha experiencia haciendo esto. ¿Por qué tendría que dudar de darte las credenciales de producción? Si yo hice bien mi proceso de contratación, debería de estar súper tranquilo de que si yo te doy las credenciales de producción, no vas a ir a hacer un desastre. Si yo estoy contratando un junior y le doy las credenciales de producción,
esperando que haga lo que tenía que hacer un senior y yo no se lo estoy, o sea, yo no le digo eso, pues obviamente la va a romper. Pero si yo estoy contratando un perfil y yo ya lo validé y ya estoy 100% seguro, o sea, literalmente toma las llaves de mi carro y llévatelo, ¿no? No le voy a dar las llaves a alguien que no sabe manejar. Entonces, siento que eso es lo que muchas veces uno pierde como de vista, que es muy difícil. O sea, no quiero decir que es, no quiero decir que es muy obvio, porque no es nada obvio, es de las cosas más difíciles que hay el hacer una buena contratación. Eh, Cosas difíciles, delegar. O sea, creo que delegar es de las cosas más difíciles y más en una startup porque tú sientes que es tu bebé, tu creación. Tú no quieres soltar, bueno, por lo menos en ingeniería sí pasa mucho, ¿no? Es como, sí puedes empezar a hacer esto y es como no te quiero soltar mi módulo que trabajé hace un año, no te quiero soltar esto, no te quiero soltar esto, ¿no? Y eso siento que es una de las cosas que también mata a un equipo, ¿no? El no tener esa confianza de la experiencia que tienes, de lo que puedes lograr, de las capacidades y así. Y que literalmente te lleva a sorpresas muy, muy grandes y muy gratas, ¿no? Yo creo que estoy muy orgulloso de un miembro del equipo, o de una miembro del equipo, que su profesión es contadora. O sea, de ella de profesión es contadora. Nos dijo, oigan, yo quiero entrar al mundo del desarrollo. Sé lo que puedes ver en un video de YouTube, pero ganas de aprender tengo. Y me siento en serio muy orgulloso de ella porque justo hace menos de 2 semanas eh, le dijimos que si quería tomar el liderazgo de un equipo de desarrollo, ¿no? Y no de un equipo de desarrollo, de uno de los equipos de desarrollo más importantes para la empresa, ¿no? Porque es todo el módulo bancario. Entonces, obviamente, para nosotros es el módulo, es como parte del corazón de todo nuestro sistema y que lo lidere una persona que hemos visto crecer, que hemos visto que le echa ganas, que hemos visto vamos a ponerle que no se raja en el sentido de que si tiene que aprender cosas nuevas, las aprende y que no tenemos que estarle diciendo, conéctate sí o sí el sábado y domingo, porque si no pasa esto, yo soy la persona que más odia que trabajen en fin de semana, ¿no? O sea, para mí el que trabajes en fin de semana es porque no te supiste organizar, ¿no? O sea, es una elección, no es algo que se impone. Si trabajas en fin de semana es porque tuviste que hacer cosas entre semana y para ti lo más fácil fue, pues agarro mi fin de semana para recuperar el tiempo que no tuve entre semana, ¿no? Entonces, esta chica súper aplicada, ha aprendido, ha desarrollado, ha mejorado muchas cosas y lo que me da orgullo es que literalmente hace 4 años que entró, mm, sabía poner hola mundo en Python y hoy es la desarrolladora que creo que ha tenido la construcción de más módulos bancarios que el resto del equipo, ¿no? O sea, todo el equipo es súper bueno, yo confío completamente y ciegamente en ellos. La rotación que tenemos en el equipo podría decirte que cero. O sea, este año bueno, tuvimos algunos temillas, pero literalmente te podría decir que tenemos personas que llevan 4 años y la empresa tiene 4 años y medio, ¿no? Bueno, va a cumplir 5 años y hay gente que tiene 4 años y medio. Yo entré a los 3 meses 4 meses que se fundó la empresa y después de mí, como al mes y medio, entraron otras 3 personas en el equipo de desarrollo y esas 3 personas siguen el día de hoy, ¿no? Entonces, pasa eso, pasa también que una de las partes también culturales que tenemos es los nuevos tienen que empujar a los viejos a ser mejores. Entonces, nuestro ciclo de contratación siempre es contratar junior, porque los junior tienen que empujar a los que estaban en junior a ser mid, los mid tienen que empujar bueno, los junior tienen que empujar a los mid para ser senior, y los mid que empujan a los senior, ellos tienen que preocuparse por ver si van a hacer temas de management o se van a ser especialistas de código, o sea, un equipo de staff, o van a ser equipo de management, o van a ser así. Porque justo nuestra cultura es algo que para mí es un jarrón de estos chinos súper caros que los ves y casi que se quiebran con la mirada, ¿no? Entonces, la cultura es muy frágil. O sea, no es yo no creo que exista una cultura fuerte. Para mí toda la cultura siempre es frágil,
pero es dependiendo de cómo lo manejas, ¿no? O sea, si te la pasas aventándola de un lado a otro o si en serio la tratas así como pues con delicadeza, ¿no? Eh, y nuestra cultura es precisamente que el equipo que te demostró lealtad cuando vas creciendo como empresa sea el equipo que no te vea crecer, o sea, que crezca contigo, ¿no? O sea, él no tiene por qué sentarse y verte crecer y ver que contratas a un programador senior y a él lo haces a un lado porque el senior ya llegó y como se supo vender mejor, está cobrando 10 veces más que tú y tú dices como, oye, yo he sacrificado familia, he sacrificado cumpleaños, he sacrificado eventos y todo, y literalmente ahorita me estás dando una patada en el trasero, pues no creo que sea justo, ¿no? Entonces, sí es muy importante para mí, para el tema cultural, que las personas que han estado cuando estuviste iniciando, cuando tuviste más problemas, cuando sacrificaron tiempo y todo eso, sean las personas que también estén disfrutando del crecimiento de la empresa, ¿no? Y las personas nuevas se empapen de esa cultura, ¿no? Eso es por un lado y por otro lado también lo hacemos porque muchas veces cuando ya tienes experiencia, también tienes vicios. Entonces, el problema de los vicios es que la única forma en que esos vicios funcionan es cuando tienes una responsabilidad de liderazgo y tú vas a crear la cultura, ¿no? Cuando tú llegas siendo un senior, un desarrollador senior y todo, no hay, yo creo que no hay nadie que me dejará mentir que te dice, es que yo así lo hacía, o es que yo lo hago así, es que yo lo suelo hacer así porque es más eficiente, yo lo hago así porque habrá veces que sí sea, o sea, que sí sea una afirmación y que sí sea cierto, pero hay otras veces en las que no es verdad, ¿no? O sea, que hay cosas más eficientes, pero como 10 años hizo lo mismo o lo hizo de la misma forma, eh, pues básicamente te empieza a picar como que la cultura que ya tenías, ¿no? Y las personas que ya estaban van a decir como, ¿por qué lo contrataste? No hace fit cultural con lo que tenemos ahorita, o ¿sabes qué? Me voy a ir porque la neta no soporto a esta persona. O sea, como que eso es de las cosas que hemos tratado de cuidar. Y pues bueno, después de 4 años y medio tenemos gente que ha estado desde el día casi uno, ¿no? Entonces, creo que eso ahí se refleja. O sea, ahí es cuando te das cuenta que realmente el que tú seas agradecido con tu equipo se refleja en que la productividad, las cosas que se tienen que hacer, que todos están trabajando súper bien y que no entras en una zona de confort en cuanto al trato que te da como empresa, pero no entras en una zona de confort pues yo aprieto un botón y ya, ¿no? O sea, esa zona de confort de no hago otra cosa, no pasa. Y sí, y por ejemplo, yo sí me preocupo de que las personas que se sientan estancadas, darles nuevos retos para que no se sientan así, ¿no? Decirle, oye, ¿por qué no intentamos hacer esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? ¿Por qué no pruebas esta tecnología? ¿Por qué no haces esto? Para mí a lo mejor voy a hacer perder, entre comillas, 2 semanas. O sea, como tener 2 semanas que esa persona a lo mejor no va a desarrollar o no va a tener el mismo performance. Pero esas 2 semanas me están ahorrando el contratar a alguien nuevo, capacitarlo, que aprenda y así. O sea, creo que muchas veces hay muchas decisiones viscerales. Hay decisiones que te enojas y dices, no, ya no me importa y así, pero realmente cuando ya lo ves un poquito con la cabeza fría, sabes que la curva de aprendizaje es más costosa que invertir 2 semanas o invertir $300 en un curso o tener como una cosa, un challenge que le guste hacer, ¿no? Es como, oye, él me subió al backlog que quería cambiar tal cosa del frontend, del backend, de lo que sea. Bueno, pues, ¿cuánto te vas a tomar? 2 semanas. Pues agarraste esas 2 semanas y haces este cambio que querías hacer. Pero libera ese estrés, ¿no? O sea, todos tenemos que liberar estrés. Digo, no sé si se da ya, pero yo me acuerdo que alguien me dijo, el día que estés estresado, quítate los zapatos, quítate los calcetines, toca el suelo y descarga todo tu estrés en el suelo, ¿no? Los perros, cuando se enojan y eso se sacuden precisamente para sacarse el estrés. Entonces, creo que para el equipo de desarrollo, el hacer un proyecto que les guste o que sea con ChatGPT o que sea con un nuevo lenguaje de programación y lo que sea, es algo que los motiva y que les saca el estrés.
¿no? O sea, le saca el estrés de apretar el mismo botón. Entonces, digamos que eso es todo lo que me dejé ir un poquito, No, pero, pero siento que, que la parte más importante de todo esto y de lo que he aprendido es la cultura es lo más importante para los equipos, ¿no? Entonces, ese ha sido mi aprendizaje. es que es muy gratificante, en verdad, primero vivirlo, ¿ok? Y creo que segundo, promoverlo. Creo que eso en verdad es increíble vivir eso y qué gusto da también escucharlo de alguien como tú que justamente estás capaz en... es que lo dijiste hace rato, o sea, siendo VP de tecnología, siendo VP de producto, o sea, uno creería que los retos más grandes que puedes tener es qué tecnología nueva vas a meter, qué funcionalidad vas a desarrollar con tu equipo que haga que la empresa incremente sus ingresos por 10x. Y no, y la verdad el reto de diario es cómo mantenerlos motivados, cómo mantenerlos, digamos, atraídos por el pensamiento de que lo que están haciendo tiene impacto y tiene valor. Y además que es un valor que también lo ven reflejado hacia sí mismos, ¿no? No solo de cara a la empresa, sino también de cara hacia lo que su crecimiento profesional significa en los próximos años, ¿no? Y, y yo creo que lo importante de eso, y nuevamente como también lo planteé hace rato con que, bueno, uno no sabe lo difícil que es tomar decisiones hasta que tienes que tomar decisiones, eh, también creo que uno no entiende o no aterriza la importancia de, de la cultura hasta que realmente vives una experiencia que sí promueve la cultura y la defiende, ¿sabes? La tiene presente en cada una de sus acciones. Yo creo que yo creo que estoy pasando por esa etapa en este momento y me siento bastante agradecido por eso, porque creo que la empresa donde estoy en este momento, justamente que bueno, es otra cosa que tenemos en común, que Cachea en Venezuela también está más o menos en el sector de apoyar a las personas a acceder a cosas de valor. Eh, yo no había caído hasta ese día en cuenta hasta que, bueno, justamente el Head of People de la empresa, Cheezer, que, que cuando lo conocí, claro, uno puede decir, eh, a veces puede sonar muy romántico, ¿no? Puede sonar muy, eh, bueno, esto no, a veces hasta uno con cinismo lo puede llegar a interpretar, pero cuando te das cuenta que en verdad lo importante que termina siendo eso para todo el esqueleto de la empresa, tú dices, wow, qué trabajo tan importante es tener esto presente siempre, ¿no? Porque es eso, o sea, un mal fit cultural te puede destruir un equipo, un mal fit cultural te puede deteriorar los procesos y la productividad de muchos departamentos. Y no lo ves, o sea, no lo ves hasta que en verdad pasa, no lo ves hasta que te das cuenta de lo deteriorado que está el tejido de organización de los equipos, cuando todos están peleando por ver quién es el que satisface mejor las necesidades de la gerencia, en vez de juntos como departamentos lograr los objetivos que a fin de cuentas a todos les benefician, que todos logren los objetivos. Entonces, es interesante y de verdad vivirlo y experimentarlo y que justamente tú lo estés haciendo me parece bastante increíble. Sí, y creo que fíjate que hay un comentario que alguna vez me hicieron que me decían, oye, a ti se te puede caer la base de datos y no corres en círculos, ¿no? O sea, no empiezas a maldecir, no empiezas a buscar culpables y básicamente parecería que no te enojas, ¿no? Obviamente, a ver, soy humano. De que me enojo, me voy a enojar, ¿no? O me puedo molestar o puedo incomodarme o lo que sea, pero eso no es razón para yo transmitir eso al equipo, ¿no? Para empezar. Dos, el que yo me moleste, lo único que va a hacer es que el equipo se sienta regañado, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú tengas la presión de alguien de, oye, ya, ¿qué pasó? ¿Por qué no has sacado esto? Lleva 10 minutos la base de datos abajo, lleva la página 5 minutos abajo. O sea, no importa lo que digas, cuánto grites y todo, el tiempo que va a tomar levantar la página va a ser el mismo, El mismo. ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué, básicamente siempre les digo como, a ver, si tienes solución, ¿para qué te vas a preocupar, no? Y si no tienes Claro. solución, también, ¿para qué te vas a preocupar? No es que no me la vivo preocupado y me la vivo así, pero justo el tema de tener confianza es que yo sé que lo van a resolver. Yo sé que si ellos no lo pueden resolver, yo estoy investigando
o sea, yo estoy platicando aquí a lo mejor en la pantalla contigo, pero en el otro monitor tengo mis búsquedas de Google y preguntando, oye, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo levanto esto? Porque al final del día somos un equipo, ¿no? O sea, no es caes tú y te doy la bendición y mañana pasa a RH por tu finiquito y eso es, si nos vamos a caer, nos caemos todos, ¿no? Entonces, siento que eso también pasa algo muy extraño en ingeniería o en tecnología en general. Hay un comentario que creo que se hace muy común, que siempre es, mi jefe es un pendejo, ¿no? O tal persona es incompetente, o el CTO es amigo del founder, pero no sabe nada de tecnología y así. Y para mí eso es molesto, porque puede ser que sea cierto, pero es molesto porque eso quiere decir que las personas que están en esa posición no están tomando la seriedad que debería de tener todo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Hay veces que yo te puedo decir, oye, es que un CTO depende de la empresa o del nivel donde está, tiene diferentes problemas y problemáticas y un CTO de una fábrica de software, pues no es lo mismo que el CTO de Tesla, ¿no? O sea, yo siendo VP de Tesla, puedo tener problemas más grandes y más complejos que un CTO de una startup, ¿no? O sea, no, la posición es algo que pasa dentro de la empresa, pero no es algo que define la complejidad de lo que tienes. Y sí me ha tocado ver que, por eso es que sí insisto mucho con el tema de los egos, porque sí me ha tocado ver en pláticas y así, como a ver quién tiene la mejor carta, ¿no? A ver quién tiene la mejor mano. Y siempre es como, no, es que yo soy CTO de, sí, ¿de qué? De una empresa que tiene 5 personas y te pones a discutir con alguien que tiene una empresa con 200 personas solamente en el área de tecnología. O sea, las problemáticas no son las mismas. Y ahí el ego es una cosa que juega muy fuerte, ¿no? Porque precisamente uno dice, es que el rol es CTO, pero hay clases o tipos de CTO, porque cada uno, o sea, no es lo mismo que digas, oye, ¿sabes qué? De mí dependen 5 personas con un budget a lo mejor de, pues, no sé, $100,000 al año, que decir, oye, de mí dependen 100 personas con un budget de $2 millones al año. O sea, son cosas completamente distintas, son retos completamente distintos, son formas de abordar eso de una forma diferente, y que no los aprendes hasta que no estás ahí, ¿no? O sea, no hay un curso, no hay nada. O sea, puedes ver pláticas, TikToks o todo lo que tú quieras y entender, ¿no? O sea, hay un libro que me encanta que es de Stripe, el de algo del rompecabezas, no me acuerdo. Elegant Puzzle, creo que se llama, ¿no? Un rompecabezas elegante. Me encanta porque realmente es la visión de una persona que está creciendo una empresa, que tiene millones de usuarios, que tiene que contratar cientos de desarrolladores de un día para otro. O sea, como que todos esos retos me gusta leerlos porque digo, oye, pues no sé si me va a pasar, pero si me pasa, por lo menos ya sé por dónde ir, ¿no? O sea, ya mínimo tengo idea de cómo hacerlo. Por ejemplo, el CTO de Nubank Ujú. también es muy, o sea, es muy complejo. Me gusta leer como las cosas que pone y todo porque te platica de algo que tú no sabes si hoy tienes 20 desarrolladores y el día de mañana, por la razón que sea, la empresa hace un boom y tienes 10 veces el tráfico que tenías ahorita y ahora Correcto. te tienes que preocupar. Si antes no te preocupabas, ahora te tienes que preocupar por gente de seguridad, te tienes que preocupar por gente de DevOps, te tienes que preocupar por desarrollo. O sea, ya no somos frontend ni backend, ya es todo un universo de arquitectos, DBAs, testers, DevOps, security. O sea, ya se vuelve un universo y tienes que saber cuándo tiene que entrar uno, cuándo tiene que entrar otro, cuándo tienes o sea, cuándo vas a cubrir cierta necesidad, con qué equipo. Por ejemplo, ahorita que se unió a mi equipo todo el team de producto, pues también es otro, porque no solamente es producto, también es diseño Total. y ahora cómo van a trabajar todos
Y antes me preocupaba por contratar más ingenieros y ahora me tengo que preocupar porque tengo que contratar gente de diseño, gente de producto, gente de no sé qué. Y el reto más grande que tuve ahí fue literalmente aprender qué es producto en 2 semanas, ¿no? O sea, sentarme, agarrar un libro, leer ese libro y decir, ok, ya tengo la base, pero no es suficiente. Tengo que seguir Correcto. aprendiendo porque cuando tomas un rol de manager o de liderazgo, la gente espera, o las personas esperan, tu equipo espera que seas mejor, ¿no? No los puedes o sea, yo no les puedo exigir que sean mejor mejor haciendo lo que hacen si yo no soy mejor haciendo lo que yo hago. Entonces, sí, literalmente me tocó desvelarme. Yo, una persona que soy más de videos, me tocó leerme 2 libros en un mes, ¿no? Que uno dirá, oye, ¿sabes qué? Yo me leo un libro a la semana. Claro. Sí, pero yo que no abría libros o me leía un libro en 3 meses, por ejemplo, este de Stripe me lo leí creo que en 6 meses, ¿no? O sea, Ok. cuando me acordaba, me sentaba, veía dónde me quedaba, leía 2 hojas antes para acordarme cómo iba o de qué trataba la cosa y después me seguía, a ser alguien que literalmente en una semana se tuvo que leer 3 libros. ¿No? Libros que ya había leído y libros nuevos para recordar y para poder unir cosas y aprender sobre buenas prácticas de notas y cómo son las mejores formas de ponerle como tags a los libros para cosas que te interesan, cómo los ordenas. O sea, todo eso en 2 semanas me sentía como Iron Man cuando te dice, ¿cuándo te volviste experto? Ayer en la noche. ¿No? Y aún así no me siento experto, ¿sabes? O sea, aún así hay un mundo de cosas que tengo que aprender, pero yo lo que sí quiero es darle al equipo la seguridad de que si ellos me hablan de un tema, la próxima semana o la próxima conversación que tengamos, yo voy a venir enterado de ese tema. No prometo ser el experto, o sea, no prometo ser experto en ChatGPT o en modelos de inteligencia artificial de una semana a otra, pero sí les prometo entender de qué me están hablando, ¿no? O sea, entender qué es eso de bases de datos vectoriales, qué es eso de unir palabras, qué es eso de sintaxis, qué es el prompt. O sea, todo eso me lo voy a llevar, voy a aprender y la próxima vez que nos sentemos a platicar, pues ya mínimo entenderé los conceptos, ¿no? Y dejaré que me expliquen, oye, esto pasa así, 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 pero yo voy aprendiendo, pues al final del día voy aprendiendo de ellos, ¿no? Y también creo que eso es una de las cosas que como managers o líderes dejas a un lado. O sea, crees que lo sabes todo y crees que tus decisiones son súper importantes y así, pero no te das cuenta que la persona que está al lado de ti en cierto tema te está ganando. Y no es malo. Lo que tienes que hacer es aprovecharlo para decir, oye, pues ya que estás encarrilado, ¿por qué no corres más rápido? ¿Qué necesitas para ir más rápido? No, necesito esto, 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 esto. Ah, bueno, pues yo me voy a encargar, que ese sí es mi trabajo, encargarme de que tú tengas eso que necesitas para ir más rápido, yo voy y te lo doy, eh, pero necesito que me platiques. O sea, vuelvo a lo mismo, es como cuando tienes la parte de los hijos, ¿no? O sea, yo siento que el día que tenga un hijo voy a saber cómo funciona todo esto, porque precisamente es esa parte de, oye, ¿te gusta el fútbol? A lo mejor a mí nunca me gustó el fútbol, pero a ti te gusta el fútbol, sí. ¿Te encanta? Sí. Pues haré todo lo necesario y compraré el mejor balón, compraré los mejores zapatos, te llevaré a la mejor escuela o iremos a los mejores partidos, porque eso es tu talento, eso es lo que tú tienes que lograr. Y yo me voy a ir empapando, porque creo yo que no hay papá que no sepa algo sobre el deporte de su hijo, aunque no le guste, ¿no? Tienes que aprenderlo, porque no hay de otra. Si quieres escuchar sus conversaciones, si quieres interesarte y ser partícipe en su crecimiento, tienes que entender de lo que te está hablando, ¿no? Entonces, eso también es una responsabilidad en los equipos. Si alguien del equipo está aprendiendo cosas nuevas, está mejorando en ciertas cosas, está haciendo cosas muy disruptivas, en lugar de decirle, ¿por qué estás haciendo eso? En lugar de estar haciendo esto otro, o ese tiempo que le dedicaste a aprender tal cosa o hacer ese módulo que querías, lo pudiste haber invertido en sacar este feature, eh,
ya hubiéramos acabado y no en 3 meses. Eso es lo que apaga básicamente el entusiasmo y es cuando empiezan a buscar dónde sí son valorados, ¿no? O sea, creo que el consejo más grande que le daría a alguien que quiere empezar una empresa y no es tecnólogo y no sabe nada de tecnología es tienes que dejar ser al equipo de ingeniería. Mientras ellos sean, mientras ellos estén cómodos, yo garantizado porque les puedo demostrar que así ha funcionado, las cosas salen más rápido. O sea, las cosas salen muchísimo más rápido, salen con mejor calidad. No hay esto como de que, ay, es que lancé el MVP y se está rompiendo en producción y ahí los ves aventándolos en producción, a hacer cambios y hacer parches y todo sobre la marcha. No pasa, porque cuando haces las cosas con la mejor actitud, cuando haces las cosas con la mejor intención y todo, los errores son cosas que no pasan, ¿no? O sea, yo te puedo decir que en los últimos 2 años no hemos hecho rollback de nada de lo que hemos lanzado. Increíble. Entonces, eso sí, o sea, a lo mejor algo que de 3 semanas tardó 5 semanas, nos comimos 2 semanas más, pero en el momento que lo lanzamos, no se rompe absolutamente nada. Entonces, eso valoro más que no se rompa algo, que lo lancemos, empiece a romper, empieces a perder credibilidad con los clientes, o sea, empiezas a perder tu credibilidad porque digan como, no, cada que lanzan cosas se rompe y así. Eh, y que más bien que digan como, oye, ¿en qué momento agregaron este botón? Y que lo aprieten y se haga lo que tenga que hacer ese botón, que es lo más importante, ¿no? Y ese tipo de cosas son cosas que valoras ya que te das cuenta que pues al equipo de desarrollo lo tienes que dejar, si quieres sacarle el mejor potencial y el mejor este eh, optimización y todo eso, lo tienes que dejar, o sea, tienes que dejar que sean lo que son, ¿no? Y te podría decir que casi todos son unas bestias para desarrollar. O sea, se convierten así como superpoderes y sacan código que tú dices, oye, eso me hubiera tomado 2 semanas en 2 días, ¿no? Es más, te diría, págales una suscripción a Red Bull o algo así para que les llegue la inspiración. Totalmente. Mira, Darwin, en verdad, muy, muy increíble todo esto. En verdad, te digo, sigo procesando bastante lo que me has comentado del tema de cultura porque hace demasiado fit con muchas cosas que he pensado últimamente, ¿no? Yo creo que en líneas generales y como también digamos, para ir cerrando, eh, yo creería que me llevo, o sea, que quiero, o sea, comparto esto contigo a ver si también lo ves así y me respondes al respecto, ¿no? Hoy, por ejemplo, estando en Fair Play, estando en una posición, digamos, de mucha responsabilidad, porque justamente como lo mencionaste, ¿no? Estás manejando eh, el equipo completo de tecnología. Además, ahora se viene el reto del equipo de producto. Eh, ¿Cuáles justamente son esos retos que se vienen ahora para ti, para tu equipo? Y cómo estás pensando justamente en afrontarlos, ¿no? Y además de eso también tomando en cuenta el factor de Fair Play como empresa que viene también creciendo muchísimo en México. eh, como ahora, ya después de todo tu recorrido, de todo tu camino, cómo ahora es ese Darwin con los retos que tiene más adelante en una empresa que está obviamente en hypergrowth y está también levantando capital, consiguiendo financiamiento para poder seguir creciendo y expandiéndose. O sea, ¿cómo lo ves ahora? ¿No? ¿Cómo lo ves capaz ahora de una manera más sobria, con todo lo que has logrado, con todo esto de la cultura entre ceja y ceja, que es lo que en verdad te está llevando a gestionar tus equipos? ¿Cuáles son esos retos y justamente cómo pretendes manejarlos de aquí, de cara al 2025 y los años que vienen? Fíjate que el reto más grande es entender la necesidad de las personas que no son técnicas, ¿no? O sea, viendo toda la parte de ingeniería y eso, sí pasaba esto de, oye, ¿qué tecnología vamos a utilizar? ¿Qué buenas prácticas vamos a utilizar? ¿Qué gestor de base de datos vamos a usar? ¿Cómo vamos a migrar X o Y cosa? Y realmente yo dejaba un poquito de lado
preocuparme de hablar con el resto de la empresa, ¿no? Eh, Digo, podré dar la pinta de que me gusta platicar con todos y que aquí en México dirías, ¿no? Soy muy bonachón, o sea, soy una persona que platica con todos así de la nada, te veo en la cafetería y te empiezo a platicar, pero realmente no, ¿no? O sea, soy una persona que literalmente no le gusta tanto la interacción, ¿no? Y eso personalmente es la parte más difícil, porque siendo alguien de producto es alguien que no puede hacer a un lado al resto de las personas, ¿no? Eh, sí creo que estábamos en una burbuja como ingeniería, donde sí yo me encargaba de permear que las cosas no llegaran al resto del equipo, o sea, como de, no sé, problemáticas o decisiones y eso. Y ahora que hicimos esta fusión con el equipo de producto, se me acabó esa burbuja, ¿no? Y justo, a ver, justo cuando se planteó el tema de que la parte de producto pasara a estar como de mi lado y todo eso, sí fue una de las observaciones más grandes, ¿no? De, oye, ¿estás consciente que esto significa hablar con clientes, hablar con stakeholders, hablar con esto, pelearte con personas? O sea, pelearte con las ideas de las personas, porque al final en ingeniería abres una mesa de debate sobre tecnologías y así, pero aquí no te salva la tecnología, ¿no? O sea, aquí ya es full cómo piensas tú que vas a resolver el problema, cómo pienso yo que voy a resolver el problema, cómo llegamos a un común acuerdo y parecería que se acaba ahí, pero la siguiente fase es cómo yo le doy seguimiento a tu problemática o a tu proyecto para que tú te sientas tranquilo de que sí va a salir a tiempo, de que por ejemplo, el SEO pueda ir y vender que eso va a salir en un mes y que sí salga en un mes. O sea, cómo lograr todo eso creo que es el reto más grande, más difícil. La ventaja que yo veo de venir de la parte técnica es que entiendo el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, justo lo que le decía al equipo de producto es, si ustedes en el requerimiento del producto son muy específicos con lo que quieren, el código es como un tren que no se detiene, ¿no? El desarrollo es como un tren que no se detiene. Su función es ir 10 metros o 20 metros adelante del tren, quitando toda la basura para que el tren pueda pasar. Entonces, que ustedes no saquen todos los escenarios posibles, lo único que va a pasar es que quien esté desarrollando va a llegar hasta un punto, o sea, de un código de 100 líneas va a llegar a la línea 50 y va a decir, ok, pero aquí tengo un if. Ya sé lo que va a pasar si sí, pero ¿y si no, qué hago? Y entonces ese pequeño distractor y voltearse a describirle al equipo de producto y decirle, oye, ok, ya sé que sí hago cuando sí pasa esto, cuando sí se cumple X cosa, pero cuando no se cumple, ¿qué voy a hacer? Y que él tenga que ir a preguntar a los stakeholders o tomar la decisión de qué va a hacer, es la parte difícil, ¿no? O sea, es el equilibrio que se tiene que buscar, que el equipo de productos sí sepa qué va a pasar si el escenario es verdadero y qué va a pasar si el escenario es falso, y entregárselo al equipo de desarrollo para que ellos no tengan que detenerse, o sea, que ellos puedan programar en una sola sentada todo el módulo, todo el user story o el user case que se propusieron, lo puedan sacar en una sola sentada, ¿no? En una sola programada. Yo siempre trato de pensar que producto e ingeniería es un equipo que el 100% de personas tienen TDA, ¿no? Porque si lo pienso de esa forma, yo sé que la parte más eficiente es que tengan todo lo que necesitan para poderse programar, porque cuando empiezas a desarrollar, entras como, no sé si viste esta película de Disney que se llama, creo que se llama Blue, así como Blue, algo así, que es de un cuate que toca jazz y que va como al otro mundo. Sí, claro. Que, Ya que la él recuerdo. O tiene un sea, yo tema. estaba pensándola, pero dije, a ver, Sí, Ricardo, no sí, sí recuerdo la cómo se llama recuerdo. esa película, pero Soul, The bueno, Soul. Soul, ándale, Soul. Y que justo una de esas partes cuando él empieza a explicar
qué es lo que siente cuando está tocando el saxofón y todo eso que dice, es que me transporto al lugar, o sea, a ese punto de concentración. Para mí eso es, o sea, para mí eso es todo el trabajo. No solamente el equipo de desarrollo, también el equipo de producto. Cuando estás haciendo una tarea y estás en ese lugar que nadie te debe de interrumpir, es cuando más productivo eres. Y eso puede pasar una o dos veces al día, ¿no? Entonces, para mí el tema de los horarios tampoco es importante, porque yo sé que a lo mejor ese punto lo encuentras en la madrugada. Yo no quiero que estés sentado a las 9 de la mañana viendo el monitor, porque realmente eso es lo que vas a hacer, ver el monitor y estar pensando en qué podrías estar haciendo si no estuvieras sentado ahí, ¿no? Entonces, eso no me sirve, o sea, eso no me sirve para poder desarrollar cosas. A mí me sirve que te sientes, te hagas tu café, te sientes 9 de la noche, prendas la computadora, sepas que nadie te va a escribir, o sea, ya le dijiste a todos como ya estoy en mi casa, ya me voy a dormir o ya voy a trabajar o lo que sea, apagas tu celular o lo pones ahí a un lado y a lo mejor en 3 horas haces lo que podías hacer en una semana, ¿no? Pero precisamente porque entras en ese punto de concentración. Entonces, creo que el reto más grande es que todos entiendan que tú no puedes ir y nada más escribirle a alguien del equipo de desarrollo como, oye, ¿qué crees que me está pasando? Porque esa persona recibe la notificación, voltea y o sea, literalmente esos 2 segundos que voltea a leer el mensaje o voltea a ver la pantalla, son 2 segundos que te sacan de la zona de confort o la zona de inspiración y volver a entrar es lo difícil, ¿no? Entonces, siento que ese es el reto, el reto grande es entender las necesidades del equipo que no es técnico, pero también es enseñarle al equipo que no es técnico que las cosas no, o sea, las cosas no truenan los dedos y aparecen, ¿no? Que las cosas tienen un proceso que si queremos tener o mantener la calidad que tenemos, los desarrollos ya no van a pasar, o sea, ya el MVP funciona cuando estás comenzando la empresa. Hay un punto en la empresa donde los MVPs ya no son factibles porque el sistema es tan complejo que el agregar cosas ya no es tan sencillo, ¿no? Digo, nosotros tenemos una arquitectura de microservicios. Nuestro core bancario, que es la parte más fuerte que tenemos, son más de 20 microservicios, ¿no? O sea, cuando tú haces una transacción, ese evento pasa por 20 microservicios diferentes. Si nosotros hacemos una modificación en uno de esos microservicios, no es probar ese microservicio y ya, es probar ese microservicio y probar todo lo que esté alrededor de ese microservicio, todas las dependencias y todo eso. Entonces, esa sensibilidad también es transmitírsela al equipo de operaciones, al equipo de ventas, al equipo financiero, al equipo de contabilidad. O sea, que ellos entiendan que tienen que dedicarle 5 minutos más a su requerimiento porque nosotros no podemos, o sea, esos 5 minutos que no le quieren dedicar a leer un documento o que dicen, no, ¿para qué lo leo? Mejor, o está bien como lo quieran y así, esos 5 minutos que no te tomaste para leer X documento van a ser 2 semanas del equipo de desarrollo, ¿no? Literalmente se aplica un efecto mariposa. Ellos soplaron y ellos creen que no va a pasar nada, pero en desarrollo se cayó el servidor, ¿no? Entonces, eso creo que son los retos más difíciles. Eh, Digo, no quiero generalizar, pero sí creo que invitaría mucho a que si estás en el equipo de ingeniería, pruebes lo que es estar en producto, porque es muy interesante el que ahora tus discusiones son más mentales que de código, ¿no? Ahora ya no resuelves las cosas con el código, ahora resuelves las cosas negociando, enseñando, porque también es una parte importante decirles como, oye, no lo podemos hacer así porque pasa esto, esto, esto. Porque también he visto gente que se enoja y dice como, ¿cómo no me entiende? Le estoy diciendo que se está haciendo así, así, así. Pues es que no todos, o sea, a mí si me explican cosas de operaciones, muy probablemente no entienda. Si me explican cosas de finanzas, que ya son así finanzas muy de alto nivel, pues obviamente necesito tiempo para poder procesar eso. Entonces, ¿por qué yo voy a asumir que alguien de finanzas sabe lo que es una base de datos, sabe lo que es un rollback, sabe lo que es un trigger, sabe lo que, o sea, creo que ahí es donde está el reto de salir de mi zona de confort técnica, donde lo que yo digo, el resto de las personas que me rodean lo entienden, eh,
a entrar a un punto donde tengo que buscar ejemplos, literalmente tengo que buscar ejemplos para poder describir un problema y describir el por qué es tan complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí el último ejemplo que puse fue el equipo de producto es el mesero, el equipo de ingeniería es el servicio de cocina y todos los clientes son literalmente nuestros clientes, ¿no? Son nuestros stakeholders y así. El equipo de producto no puede tomar mal la orden porque el equipo de ingeniería, que son los cocineros, van a hacer lo que diga la orden. Si la orden dice una hamburguesa no lleva cebolla, no lleva ketchup, no lleva mayonesa o algo así, no se la van a poner. Y cuando tú la entregues, si te dice el stakeholder o te dice la persona que lo ordenó, no, yo sí te lo pedí con esto, pero no te lo pedí con esto otro, el problema no va a ser del que tomó la orden, el problema es de todo, o sea, de todo el proceso hasta el equipo de cocina, ¿no? Y que también pasen esas cosas como de, este es un cliente frecuente, ya sabemos lo que siempre pide, o ya sabemos que a lo mejor es agresivo, o ya sabemos que a lo mejor es muy exigente, o que cambia de parecer a la mitad de la orden y eso, y ya vas desarrollando como ciertas mañas, por así decirlo, con tu mismo equipo, ¿no? Pero creo que esa es la cosa que más me emociona. El, 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 el dejar de hablar con las computadoras, o sea, de hablar de tecnologías, de qué es lo más óptimo, qué se puede optimizar, qué nuevo lenguaje podemos agregar para reducir tiempo y eso, a explicarle a alguien por qué un botón no es un botón. ¿No? O sea, porque un botón no lo vas a apretar y va a aparecer todo mágicamente, ¿no? Sino, Total. oye, sí, está bien que quieras hacer ese botón, pero ese botón implica hacer todo esto, ¿no? Tú decides, o sea, toma tu decisión. También la parte de ser el responsable de que el trabajo de los demás se logre es bastante estresante, ¿no? Porque es un tema de no está en tus manos, pero tampoco puedes sentarte con ellos a que salga y estar uno a uno, porque eso no me daría la vida, ¿no? O sea, como para que haya una idea, en el equipo de ingeniería son 32 personas, en el equipo de producto son 5 personas y en el equipo de diseño son 4 personas, ¿no? De todas esas, directamente en el equipo de ingeniería, yo hablo con 3 4 5 personas. En el equipo de producto hablo con los 5 de producto y en el equipo de diseño hablo con uno. Entonces, digamos que yo realmente hablo con 11 personas, ¿no? Que lo puedo optimizar y que lo voy a optimizar, sí, para reducir el número de personas. eh, Porque también hay un teorema sobre eso de con cuántas personas debes de tener comunicación. Pero, eh, pero sí es algo que el reto también está en mantener la misma importancia con cada uno, ¿no? O sea, todos los problemas son igual de importantes. No porque eres de diseño te voy a dar menos, te voy a dar menos tiempo, te voy a dar menos importancia que si eres de ingeniería. O porque eres de producto y yo apenas voy entrando ahí, pues a lo mejor les voy a dar más recursos al equipo de ingeniería. O sea, yo realmente mi objetivo tiene que ser con la empresa, con el objetivo de la empresa. Y si necesitamos contratar más equipo de producto, pues tendremos que contratar más equipo de producto y el equipo de ingeniería tendrá que aguantar porque es la decisión que voy a tomar y es con la decisión que voy a vivir. Y el único responsable de esa decisión voy a ser yo, ¿no? Si no logro el objetivo, yo no voy a ir a decirle al equipo de ingeniería por su culpa, no lo logramos, o al equipo de producto y eso. O sea, eso me lo tengo que llevar yo y como dices, lo difícil es, o sea, hay decisiones que me han tomado una semana, ¿no? Porque sentarte y decir, a ver, si hago esto, va a pasar esto, si lo hago de esta otra forma va a pasar eso. Y según yo termino con una decisión y al otro día me siento y digo, no, pero es que no tomé en cuenta esto otro y podríamos hacer esto otro. Y muchas veces te come la cabeza. O sea, muchas veces estás así como sobrepensando cosas que a lo mejor y lo mejor es, yo siempre aplico el mismo ejemplo de lo mejor es aventar, o sea, para aprender a nadar hay dos formas, o vas a la escuela o te avientan al río, ¿no?
Entonces, dependiendo de dónde estés, pues a lo mejor es aventarte al río y ver cómo vas a flotar, pero de que aprendes, aprendes, ¿no? O sea, no hay tiempo para mandarte a la escuela y que alguien te enseñe las brazadas y cómo respirar. O sea, tu patada y para el río y hay una de dos, o yo me aviento contigo y entre los dos que nos lleva la corriente y a ver hasta dónde llegamos, o te aviento y te aviento un salvavidas y te estoy agarrando, pero estoy dejando que vivas la experiencia de lo que es el río. Ya si veo que se pone muy fuerte, muy loco y así, pues ya te saco de ese problema o me voy contigo, pero sí creo que es muy importante el que siempre acompañes al equipo. O sea, nunca lo dejes, nunca dejarlo solo y nunca decir, esperaba que hicieras esto cuando no se lo comunicas, ¿no? O sea, no le puedes decir, oye, esperaba que hablaras alemán cuando nunca en la vida le dijiste, vas a necesitar saber alemán, ¿no? O sea, no puedes llegar con eso. Y eso es algo que no tienes idea de la cantidad de veces que he visto que hacen, que sucede y que hacen las personas de decirte, oye, pues necesito que ahora aprendas japonés. ¿Y en qué momento me dijiste, no? Pues tienes 2 horas para hacerlo porque ya tenemos una junta con inversores japoneses, ¿no? Y que sí, o sea, la verdad es que me da risa, pero sí sé que sí me ha Se ha pasado. tocado escuchar de gente que les pasa cosas muy parecidas. Qué locura. Sí, sí, es una locura todo eso. Darwin, en verdad, no tienes ni idea lo mucho que he disfrutado este episodio. En verdad, mil gracias. Yo creo bueno, tienes un buen reto, o sea, es como dicen, ¿no? Un nice problem to have. En verdad, creo que se te viene una experiencia bien interesante, porque creo que el simple hecho de decir, ok, voy a desprenderme de algo que he venido siendo casi siempre para aprender algo incluso más core también del negocio, que creo que entra más a esa área, ¿no? Al área de negocio, creo que es una experiencia bien interesante la que vas a vivir de ahora en adelante. Eh, Sí, a mí ya me te- aventaron al río. Exactamente. Aquí te vas a hacer un río y justamente vas a decir, bueno, mete a más personas al río para que puedan, Sí. puedan seguir avanzando. Yo, o sea, siempre para hacer el cierre, le pregunto a todas las personas que han venido algunas preguntitas ya muy peculiares, que son más de otra índole. Y es como, bueno, sé que no recomendaste directamente un libro, pero mencionaste el libro de Elegant Puzzles sobre Stripe, que está interesante. Yo no lo conocía, lo voy a buscar para echarle un ojo y ver qué tal. Pero una película o serie que recomiendas a cualquier persona que escuche esto. Yo entré al mundo de la programación por la película de Hackers de Angelina Jolie. O sea, vi esa película, no sé por qué, o sea, no sé si es la trama o lo que sea, no sé si fue inventarme que yo iba a estar haciendo virus y siendo hacker y todo eso, pero sí ha sido una película que me gusta, que tengo comprado en mis favoritas, y también cuando me siento con el síndrome del impostor, o sea, cuando siento que no me estoy creyendo las cosas que estoy haciendo, cómo estoy avanzando y eso, termino viendo la de Red Social, ¿no? Claro, Donde está peliculón. Mark Zuckerberg, todo eso. O sea, también veo esa terminando la película me da un punch de tal vez yo no lo estoy viendo, así como él no se esperaba lo que es hoy Facebook, ¿no? Entonces siento que esas dos películas, por lo menos para mí, son clave para cuando me da el bajón, ¿no? Me da el síndrome del impostor. Veo esas dos películas y recuerdo en qué punto estaba o en qué punto las vi y en qué punto estoy ahorita. Y la de Hackers, pues me recuerda que eso fue lo que me motivó a entrar al área de desarrollo, a todo el tema de las computadoras. Y la de red social me recuerda que alguien que estaba, digo, hay contextos y no era Claro, tan desde cero, no empezó tan desde cero y así, pero que él no tenía idea del monstruo que iba a construir, ¿no? Y él iba viviendo su vida como iba saliendo. Entonces, esas son como dos películas que me gustan bastante cuando me da el síndrome del impostor.
A mí me pasa algo, red social es increíble, en verdad, y creo que la vi muy tarde, no la vi justico cuando salió, sino la vi años, muchos años después, pero a pesar de que yo no sea la persona, digamos, como que más fan de los deportes en específico, eh, me pasa eso cuando estoy bajoneado, cuando tengo esos episodios de síndrome del impostor, eh, este documental de Michael Jordan, The Last Dance. Mm, En que también verdad, es muy bueno. creo que por la producción, o sea, creo que es un tema de Ujú. cómo está contada la historia, que lo he visto muchas veces, particularmente, lo he visto muchas veces en verdad, y creo que es algo que te termina como que, ok, vamos a seguir, hay Sí, que sí, motivarse. eso. Em, en verdad creo que has dejado muchas frases que las puedo agarrar todas y, digamos, hacerle highlights en todos lados con lo que has dicho, con todo el tema de la cultura, de lo que buscas con tu equipo, pero ¿hay alguna frase que a ti particularmente hayas escuchado, hayas leído, o incluso tú mismo la hayas creado o razonado que te gustaría compartir que es importante? O sea, una frase que tú digas, mira, esta frase creo que es demasiado importante que alguien la sepa. No recuerdo si la dije. Recuerdo que la vi en algún momento cuando era Twitter y era el pajarito azul. Claro. Eh, pero siempre, siempre, siempre trato de, a todo el equipo y más cuando hacen su transición de desarrollo a manager, recordarles o trato de siempre ser muy insistente en tienes que volverte en el líder que te gustaría tener, ¿no? Entonces no puedes ser un líder bastante autoritario cuando a ti no te hubiera gustado tener ese tipo de liderazgo, ¿no? No puedes, lo que te comentaba hace rato, ¿no? No puedes decir, mi líder es un pendejo porque no se capacita, porque no hace X o Y, y cuando tú estés en esa posición, no capacitarte, ¿no? O quedarte Claro. con lo que te quedaste en ese momento y excusarte en el punto de, es que ahora como tengo que tomar decisiones, ya la parte técnica no es parte de mi vida, ¿no? O sea, yo te podría decir que aprendí Terragrunt, Terraform y un buen de cosas, teniendo que estar haciendo temas de liderazgo y apoyando porque hacían falta manos, ¿no? Y tener que aprenderlo en una semana. Entonces, la frase sería, tienes que ser el líder que te hubiera gustado tener. A mí me hubiera gustado tener líderes que fueran más involucrados, o sea, que hubieran estado más involucrados, eh, que no me hubieran dejado morir solo, o sea, que no me hubieran dicho como, bueno, acábalo y así. Y eso es lo que trato de hacer, ¿no? O sea, trato de no dejar que se mueran en la raya y sacrificando cosas y todo. Y siempre les he dicho, pues, nada más hay dos opciones. O que ya sepa cómo se resuelve o lo haya hecho alguna vez, o ver el video de algún chico de la India que explique cómo se resuelve ciertas cosas técnicas y entre los dos Total, aprender, ¿no? O sea, no hay de otra. totalmente. Y creo que eso ha hecho que la confianza en el equipo sea bastante sólida. Increíble. Darwin, en verdad, un millón de gracias por escribirme por LinkedIn. Y un millón de gracias en verdad por este episodio. Como siempre lo digo. Y bueno, en tu caso justamente creo que no cabe duda de que realmente eres un propulsor. Y eres un propulsor para todo el equipo que está contigo en Fair Play, rompiéndola y generando el impacto que están generando en México. Así que en verdad los felicito demasiado y te felicito particularmente a ti por todo lo que has hecho y sobre todo por la persona que eres. Si no, muchas gracias por el espacio. Eh, Creo que cuando te escribí era un tema de luchar contra las cosas que me cuesta mucho lo que te acabo de decir, ¿no? De platicar con gente que no es del equipo de desarrollo, que es muy, o sea, estoy tratando de salir de mi zona de confort, no sabía cómo hacerlo, o sea, fueron ideas así que se me vino a la mente y dije, esto sí, literalmente he vivido últimamente con la ideología de tienes que dejarte fluir o dejarte ir. Entonces, cuando me salió tu video del podcast y todo, dije, si lo voy a hacer, lo tengo que hacer sí o sí, ¿no? Salir de mi zona de confort, hacer esto, mejorar en las cosas que a lo mejor
no son mi fuerte, porque si no sales de la zona de confort, pues no creces profesional ni personalmente. Entonces, aunque no lo creas, fue un gran reto para mí el hacer todo esto y me voy con el mejor sabor de boca. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por la confianza y por atreverte, sin duda alguna. Increíble, nos vemos.